Buenas tardes, buenas tardes, ya estamos todos en las tardes. Para nosotros es un gusto tener a Sandra aquí de invitada. Sandra es doctora en desarrollo sustentable por la Universidad de Columbia. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad de los Andes en Colombia y ella se especializa en el estudio, ya se imaginarán, de desarrollo sustentable, particularmente poniendo atención en las intersecciones de temas como medio ambiente, género, desigualdad y cómo la incidencia de los fenómenos climáticos tiene heterogeneidad o es heterogénea dependiendo de estas características de las personas. Y justamente de eso nos va a hablar el día de hoy. Así que sin más, le cedo la palabra para que nos platique de su artículo. Buenísimo, pues muchas gracias por la invitación y por el espacio. Esta investigación en curso es un trabajo con Juan Camilo Cárdenas de la Universidad de los Andes y Ricardo Salas de Dartmouth College. Em, la literatura a la que estamos intentando contribuir es una literatura interdisciplinaria que se conoce como justicia ambiental. Si bien hay muchas definiciones de lo que es justicia o injusticia ambiental, estas tienen como elementos en común que hoy en día son como adoptados por organismos internacionales y por entidades de gobierno que estudian desigualdades ambientales, y estas definiciones incluyen, por un lado, protección igualitaria o que no haya exposición desproporcionada a agentes dañinos ambientales, puede ser clima, contaminación, desastres, etcétera. Y por el otro lado, acceso igualitario a los procesos de toma de decisiones que conllevan o que podrían conllevar a que hubiera una exposición desproporcionada. Entonces, básicamente, tiene estos dos componentes de justicia procesal y justicia distributiva. Desde el punto de vista de la economía y de las ciencias sociales cuantitativas, la contribución o nuestra interacción con esta literatura tiende a ir por el lado de la justicia distributiva, aunque vamos a hablar un poquito sobre justicia procesal, pero en general donde ha estado, digamos, la contribución de las ciencias sociales es midiendo con la cada vez más abundante información ambiental y registros detallados que nos permiten medir esto cada vez mejor, medir exposición desproporcionada entre grupos marginalizados, y se ha encontrado consistentemente en distintos contextos, pero sobre todo en Estados Unidos, que en efecto las comunidades marginalizadas, normalmente personas de bajos ingresos o personas negras, están expuestas a mayor degradación ambiental, sea, digamos, islas de calor urbano, contaminación del aire, del agua, cercanía con sitios que manejan residuos peligrosos, etc. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, quizás sobra decirlo, pero digamos, hay una larga literatura que ha cuantificado los significativos impactos de salud y de capital humano de la exposición a la contaminación, en particular a la contaminación del aire, que es el tema de este paper, y que esta exposición desproporcionada de personas de comunidades marginalizadas que afecta su derecho, digamos, a alcanzar su máximo potencial, pues asimismo contribuye a un círculo vicioso de desigualdad. En Colombia, los costos económicos de la contaminación, en particular del material particulado, que es el tipo de contaminante del que voy a hablar hoy, se estima que solo el material particulado es responsable por digamos, costos equivalentes a 1,5% del PIB, en un contexto en el que pues, uno podría sospechar que, que esto podría tener una exposición desproporcionada. En general, en América Latina vemos que la morbilidad y la mortalidad están distribuidos de manera inequitativa en estas sociedades, en donde vemos que las enfermedades crónicas y algunas, digamos, en general, el burden of disease está concentrado en personas social o económicamente marginalizadas. Entonces, lo que tratamos de hacer con este paper es entender cómo contribuye
¿Cuál es la contribución, en el caso de Colombia, de las desigualdades ambientales, o cuál podría ser, porque no medimos salud, pero cuál podría ser la contribución de desigualdades ambientales a, a estos fenómenos? Continuando con la motivación, como les decía, ha habido un boom en las investigaciones cuantitativas que miran este aspecto distributivo. Sin embargo, la mayoría de esta investigación ha estado basada en Estados Unidos y utilizando, digamos, las categorías etnorraciales que se originan, digamos, a lo que le llamamos como el US-centric o US Census Style, ¿no? Con este blanco, negro, hispánico, indígena, que si bien se diseñaron para capturar la realidad en Estados Unidos, pues aquí I'm preaching to the choir, pero sabemos que en América Latina pues no podrían no ser la mejor medida para entender desigualdades. Otra categoría que han usado, sobre todo en investigaciones fuera de Estados Unidos, es la categoría de migrante, por ejemplo en Europa, categoría de migrante versus nativo, y también se han encontrado algunas desigualdades ambientales utilizando esa categoría. Nuestra contribución, basándonos en pues, los estudios como de algunas personas aquí presentes que han mostrado que hay otros, que el tono de piel podría ser una mejor variable para entender, digamos, la desigualdad racializada en América Latina. Y pues nosotros lo que tratamos de mostrar es que el tono de piel es una dimensión no explorada antes de estudios de justicia ambiental, y además pues hacemos el estudio en América Latina, en una región en donde poco se ha estudiado el tema de desigualdades ambientales, como las vamos a analizar. Para lograr esto, utilizamos una encuesta panel georreferenciada, que es la ELCA, y estimaciones satelitales de contaminación, y hacemos tres cosas. La presentación tendrá tres partes. Primero, cuantificamos, digamos, las diferencias crudas en niveles, tanto al principio como al final del panel, como en el cambio intertemporal, utilizando etnia y color de piel. Segundo, tratamos de mostrar qué mecanismos podrían estar detrás de estas desigualdades, y lo que hacemos ahí básicamente es, ya utilizando un marco de regresión econométrica, mostrar que los controles que suelen ser en la literatura predictores muy potentes de exposición a la contaminación, ingreso, estatus socioeconómico en términos de marginalización, urbano-rural, etcétera, no logran, digamos, mitigar del todo esta relación súper robusta, la vamos a ver, es muy robusta, que nosotros encontramos entre tono de piel y exposición a la degradación ambiental. Y finalmente utilizamos análisis de descomposición de Kitagawa Oaxaca Blender para tratar de ver qué parte de esta brecha está explicada y qué parte queda no explicada. Por si no alcanza a terminar, este es como el preview de nuestros hallazgos. Utilizando los patrones crudos, encontramos que si bien en 2010, que es el principio de nuestro panel, la gente con tonos de piel más oscuro estaba expuesta en promedio a menos material particulado que la gente con tonos de piel más claros. Durante el periodo de nuestro estudio, nosotros documentamos como una transformación del panorama de justicia ambiental en Colombia, que es gradual. El 2013 queda como en medio, para que en 2016 este patrón se revierte completamente, ¿no? Y entonces tratamos de entender, digamos, cuáles son algunos mecanismos. Encontramos que este patrón existe tanto para gente que se mudó, digamos, que cambió su ubicación de residencia entre estos dos, al principio y al final del panel, tanto gente como no, que se quedó en el mismo lugar, y que se ve presente tanto para hogares rurales como urbanos. Sin embargo, es más fuerte para hogares
rurales. Utilizando los análisis de regresión, encontramos que esto es robusto a incluir un montón de controles, incluyendo las categorías etnorraciales que tiene la ELCA e ingreso. Aún controlando por todo esto, los tonos de piel más oscuros encontramos que tienen un incremento de casi 2 microgramos por metro cúbico de material particulado o 8% del promedio muestral de 2010, mientras que los tonos de piel más claros experimentaron una mejora de la misma magnitud. Utilizando análisis de composición, encontramos que la urbanización, la contaminación, la exposición potencial al humo proveniente de incendios, tanto forestales como urbanos, el ingreso y la acción colectiva a nivel municipal pueden explicar una proporción sustancial de los patrones que encontramos. Sin embargo, aún con todas estas variables que le voy a mostrar, 1/3 de la brecha queda estadísticamente inexplicada. Esto en el paper lo llamamos que hay diferencias en términos, digamos, de la composición, y la segunda parte es que de acuerdo al tono de piel hay diferentes funciones de estratificación ambiental. Esto significa que para personas con tono de piel, con distintos tonos de piel, tienen menos retornos. Los predictores, o diferentes retornos, no siempre son menos, diferentes retornos, los predictores estándar de exposición a la contaminación ambiental. Aquí se visualiza digamos, un mapa con el material particulado en Colombia y las ubicaciones de nuestros hogares de la ELCA en 2010 y en 2016. Y aquí se ve el cambio a nivel píxel, que es de 1.1 por 1 kilómetros, el cambio intertemporal en términos de la contaminación. Entonces, de aquí lo que resalta es que digamos, en Colombia los cambios fueron desde -5 a 5 y se ve, digamos, en algunos lugares mejoró y en algunos lugares empeoró, y lo que vamos a mostrar es que en general resulta ser que digamos, el deterioro ocurre en estos lugares alrededor de los hogares de las personas con el tono de piel más oscuro. Para complementar el contexto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los promedios anuales de material particulado sean menores a 5 microgramos por metro cúbico. Ninguno de los hogares en nuestra muestra y prácticamente ninguno de los píxeles en Colombia están, por lo menos excepto por esta costa, están por debajo de la recomendación mundial de la Organización Mundial de la Salud, y la mayoría, está muy sensible y la mayoría de nuestros hogares están entre 15 y 25, es decir, entre 3 y 5 veces la recomendación anual de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué utilizamos con datos de contaminación? Utilizamos información satelital. ¿Por qué? Porque la red de monitoreo de Colombia no es una red de monitoreo que nos permitiría entender el fenómeno de la contaminación rural. Entonces, no tenemos la opción de utilizar información de estaciones para overcome esta dificultad de datos. Lo que hacemos es utilizar, no utilizamos aerosol optical depth, sino una transformación de esta medida. Los satélites lo que miden es qué tanto se extingue la luz solar por las partículas que están flotando en el aire, ¿no? Y entonces una medida mayor de extinción de la luz por parte de partículas, pues se puede medir como que hay mayor concentración de material particulado. Estas medidas son utilizadas a menudo como un proxy para concentraciones de material particulado y, bueno, sin embargo, requieren modelos que los calibren con datos a nivel estación y con otras cosas.
De todos los productos que hay allá afuera, para mí el mejor es el de ACAD, de la Universidad de Washington en San Luis, el famosísimo Van Donckela, que combina las mediciones satelitales de AOD con de varios satélites diferentes, no solo de uno. Entonces, combina todo eso con un modelo de transporte de partículas con regresiones espaciales para calibrar con los datos de Tierra. Entonces digamos, es una fuente de datos súper robusta porque incluye, digamos, tanto un modelo de transporte químico que está basado como, digamos, como science-based con mediciones desde el espacio y en Tierra, y tiene mediciones anuales con una resolución de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces, para ilustrar como por qué querríamos además aprovechar la resolución de Van Donckelaar y aprovechar las que tenemos las coordenadas de los hogares. Este es un municipio, uno de los municipios más chiquitos, y este es un municipio de tamaño más o menos normal, y podemos ver que con los datos que nosotros tenemos podemos, digamos, diferenciar a estos hogares que están expuestos a contaminación más alta dentro de un mismo municipio, que es lo que nos daría el censo, con hogares que estén, por ejemplo, acá, ¿no? Y entonces podemos entender las desigualdades a nivel bastante granular. Más adelante, verán, cuando tratamos de empezar a ver mecanismos, y esto fue algo que también nos han pedido, queríamos, lo que utilizamos para tratar de entender qué está pasando, qué podría estar pasando con los patrones que encontramos. Utilizamos datos de incendios. Entonces, la variable que utilizamos, este es un nombre largo, pero es la cuenta o la suma ponderada por intensidad y por probabilidad de los incendios rurales y urbanos que ocurren viento arriba dentro de un radio de 50 kilómetros de los hogares de la ELCA. Entonces, es mirar los incendios que ocurrieron en ese año, que la dirección de viento predominante tiene altas probabilidades de haberlos llevado esas partículas a donde están las coordenadas del hogar. Utilizamos también datos satelitales sobre viento. Tuvimos que, digamos, partir la rosa de los vientos en cuadrantes para hacer cuadrantes de dirección del viento y así establecer en cada cuadrante cuántos incendios habían y cuántos incendios trae el viento a las coordenadas del hogar. Nos quedamos solamente con los incendios que tienen alta probabilidad de haber ocurrido, pues práctica estándar, y hacemos esta distinción no súper intuitiva entre incendios que le llamamos rurales y urbanos, sobre todo para tratar de distinguir entre incendios que provienen de biomass burning, es decir, incendios forestales y quemas agrícolas, sobre todo, de incendios que pueden ser de casas o infraestructura. Y entonces lo que hacemos es utilizamos el shapefile de los centros poblados, que en Colombia un centro poblado es un conglomerado de al menos 20 residencias contiguas, y entonces todo lo que ocurra dentro de esos conglomerados le llamaremos urbano, y lo que ocurre fuera le llamaremos rural, pero pues bueno, bajo el entendido de que más bien es por el tipo de qué se está quemando, no de dónde ocurre el incendio, pues porque un conglomerado de 20 casas es una población que quizá en México sería considerada rural. La encuesta que utilizamos siguió aproximadamente 10,000 hogares entre 2010 y 2016 y tiene las coordenadas exactas de el hogar y todos sus integrantes que pudieron haberse salido de ese hogar y haber ido a formar otros durante este periodo. Es una encuesta representativa a nivel nacional urbano y para rural de las 4 grandes regiones. En total, digamos, es representativa de donde habita el 99% de la población. Hay algunas partes muy remotas de Colombia que no es representativo. Algunas partes rurales del Pacífico, para ser
precisas. En el 2013 se les preguntó, se les pidió a los entrevistadores que utilizaran la paleta Perla para clasificar el tono de piel de los miembros del hogar. Nosotros agrupamos por temas del número, del tamaño de las categorías, agrupamos las categorías de Perla, juntando 1 y 2 y juntando de las 7 para arriba. Hicimos imputaciones de tono de piel de los miembros del hogar que no fueron vistos. Para esto se les asignó el tono de piel de promedio del resto de los miembros del hogar. Sin embargo, ya lo corrimos sin imputar y sale igual. Quizá pudimos no haber imputado. Este es como el primer hallazgo que quizá quien ha utilizado datos de tono de piel para México quizá han visto un patrón similar, que es que si bien la etnia autorreportada tiene una correlación o nos dice algo, digamos, va en línea con el color de piel que uno se imaginaría como para esa etnia, digamos, hay una gran variación entre etnias, dentro de una sola categoría etnorracial en términos de tono de piel, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, entre blancos y negros hay un overlap importante, indígenas, mestizos y ninguno es bastante difícil, podría ser bastante difícil distinguirlos. Entonces nos habla, además de que en esta encuesta la categoría ninguno es un porcentaje bastante alto, es decir, muchos no se sienten, no se autoidentifican en ninguna de estas categorías, lo cual podría complicar utilizarlas para analizar este tipo de desigualdades. Para la cuantificación de la brecha ambiental, nuestros análisis de regresión básicamente ven la contaminación, el promedio espacial de los píxeles dentro de un radio de 5 kilómetros de donde están los hogares en 2010, 2016 y el cambio, nos restamos los rasters de los 2 años, como una función de una variable categórica con las categorías condensadas de Perla que estamos usando y una serie de controles que vamos agregando para mostrar cómo va cambiando los coeficientes de tonos de piel conforme vamos agregando estos covariables. Bajo una serie de supuestos, la brecha de justicia ambiental se puede descomponer utilizando una descomposición de Kitagawa-Oaxaca Blinder entre, digamos, la parte explicada, la llamada parte explicada, que se explica, valga la redundancia, por diferencias en las características promedio de estos grupos, y la parte no explicada, que tiene que ver con diferentes retornos ambientales de estas características entre grupos. Para seguir como con la estructura del resto del paper, pero dado que la descomposición tiene que ser dicotómica, aquí separamos Perla 1 y 2 del resto y así hacemos, digamos, una descomposición que llamamos color tez clara versus oscura. Aquí L, light versus dark. ¿Preguntas hasta ahora? Pues yo tenía una, Sandra, cuando hablaste de las categorías de autoadscripción, en la autodeclaración, ¿de qué tamaño te quedó la submuestra de sin adscripción? Cuando... te la debo. En tu lámina, te vas arriba, la de Perla, acá, y dijiste, la que sigue, y dijiste que hay unos que no se autoidentifican. No, la que sigue, ¿no? Es en la que sigue. Más, ahí, no, más abajo. Esa, ¿no? Ahí estabas diciendo sí. la autoadscripción. Hay unos que no se autoadscriben a nada. ¿Esos cuáles son? O sea, no están aquí, ¿verdad? Hay muchos que dicen ninguno. ¿Y esos cuántos son? Los ninguno, no me acuerdo, debería de haber apuntado esto, debería tenerlo en este slide justo. Ahorita no me acuerdo,
Mi coautor que se iba a conectar no se conectó, pero me parece que es casi no me acuerdo si es solo los que dicen ninguno o los que dicen ninguno, más los que no contestan, te fallo, te la debo, pero era casi un tercio. Ok, pero más allá de eso, digo, vamos a suponer que es un tercio. ¿Ustedes le dieron algún tratamiento en particular? No, con la etnia difícil sacar la etnia promedio del hogar como con tono de piel que mínimo podríamos hacer algunos supuestos. No, ahí las revisiones que tienen etnia pierden esas observaciones y tienen menos observaciones. Vale, gracias. Ahí tienes manitas levantadas. Manitas levantadas. Rodolfo primero y luego Luis Ángel. Gracias. Sandra, una pregunta. Tú mencionaste que había una distinción entre los contaminantes, las partículas que provenían de incendios, que de otro tipo de actividades que se dan en los hogares. Me imagino que la mayor parte de la contaminación que se detecta es debida a incendios, simplemente por la magnitud en que estos pueden ocurrir, pero no sabiendo exactamente cuál es esta, mi primera pregunta sería si hay alguna idea de qué porcentajes aproximados provienen de estos incendios o de actividad, por ejemplo, dentro del hogar de las personas. Y muy relacionado con esto, esa es mi segunda pregunta, si estarían correlacionadas estas contaminaciones, es decir, donde están las personas, pues no solamente hay más generación de partículas por su actividad doméstica, sino también hay mayor generación de incendios. En términos de fuentes, y ahorita me voy a clavar más en eso, la única con la que nos metimos en detalle fue con incendios, porque de acuerdo con el inventario de Colombia, solo ingresos forestales y quemas agrícolas representan el 50% del inventario nacional de emisiones de material particulado. Entonces, esa es como la única fuente, digamos, el único tipo de emisiones que metemos como, digamos, como mecanismo, porque además otras cosas no se pueden medir con información satelital. Por ejemplo, nos gustaría, digamos, medir emisiones de otras fuentes como erosión o como ciertas industrias específicas, pero no hay como un censo, digamos, no hay información para todo el país. Entonces, esto tiene la ventaja de que es la mitad del inventario y que se puede medir desde el espacio. ¿Luis Ángel? Es una duda un poco por curiosidad. Las categorías étnicas, étnico-raciales que mostraste son las que vienen en Perla, ¿verdad? No, o sea, mi duda es si la ELCA no tiene las del Censo de Colombia. La ELCA usa las del Censo de Colombia, tengo entendido. Pero las que mostraste son las que son de la encuesta Perla, ¿no? O sea, esa gráfica es de la ELCA. Ajá. Con la información que tiene la ELCA de variable, digamos, categorías raciales y tono de piel. O sea, todo lo que te enseñas ahora es ELCA. O sea, porque mi duda es que sé que hay en el censo colombiano categorías específicas para ciertas regiones, ¿no? O sea, por ejemplo, los raizales, esas, o sea, ¿los agregaron o qué hicieron con ellos? Sí. Raizales palenqueros son muy poquitos. Y, digamos, ahí sí, mis coautores colombianos decidieron, ¿cómo se llama? Consolidar negro, afrodescendiente, que están separadas, negro, afrodescendiente, palenquero y raizal, están todas en una sola. También está Romani, pero esos son 100 personas y entonces quedaron fuera. Entonces es NAPR, blanco, Ok, esa era mi duda. Ya te entendí. Sí. Gracias. Listo. Entonces pasemos a los resultados. Lo primero que encontramos es que existe estratificación ambiental con base en el tono de piel.
y que esta estratificación se invierte en el periodo en el que observamos. Entonces, en esta gráfica están en círculos 2010 para robustez y mostrar que no se nos ocurrió un radio, digamos, discrecional para medir el promedio espacial de la contaminación. Tenemos radios de 1, 5 y 10 kilómetros, puede llegar a variar, no tanto. Y mostramos cómo en 2010, digamos, había esta relación iba en una dirección en donde para las personas blancas la exposición del tono de piel más claro, esta exposición llegaba a los 20 microgramos y medio por metro cúbico, y luego en 2016 se revierte por completo esta relación y vemos en 2016 que es ahora, digamos, las personas de tono de piel más oscuro las que están expuestas a mayor contaminación ambiental y que esto es robusto al radio que utilicemos. Como les decía, si bien es el patrón de que a los tonos de piel más oscuros subió la contaminación entre 2010 y 2016 y los tonos más claros, sobre todo el más claro y los 2 o 3 más oscuros, bajó. Este patrón es mucho más fuerte en la muestra rural que en la muestra urbana. Y en general, bueno, para los rurales no importa si se mudaron o no se mudaron, pero para los urbanos es más fuerte para quienes no se mudaron. ¿Por qué hicimos estos análisis? Porque en la literatura hay una discusión muy fuerte sobre si las desigualdades en ambientales vienen por un fenómeno llamado sorting, es decir, que los hogares por los precios del terreno y de la vivienda y porque, digamos, las categorías más oscuras tienen menos ingresos, pues si ellos van, digamos, y they sort into lugares con peor calidad del aire, versus siting, que es este fenómeno de que independientemente de lo que haga la gente, es la política ambiental y las industrias las que tienden por distintas razones, hay muchas hipótesis que quizá no nos va a dar para hablar de todas, pero tienden a ubicarse en lugares donde hay minorías. Entonces, al mostrar que nuestros patrones no están 100% driven by los movers, qué pocho, perdón. Entonces mostramos que el sorting no puede ser la gran explicación de lo que estamos encontrando, que en Estados Unidos para algunos contaminantes, para algunos contextos, sí han mostrado que era un problema de sorting. Eso no significa que no haya desigualdades sistémicas que atender, pero en términos de mecanismos, las implicaciones de política pública son diferentes si el mecanismo es sorting versus siting. Ya pasando a los análisis de regresión. Aquí están de 3 más claro a mayor o igual de 7 más oscuro. Las gráficas muestran el coeficiente de estas categorías de tono de piel con distintos conjuntos de controles. Entonces, la primera regresión, siempre la que está más arriba, no tiene controles. Después vamos agregando sociodemográficos que incluyen ingreso, necesidades básicas insatisfechas y un grado de urbanización del lugar de residencia. Después metemos una variable como una DOMI que indica si ha migrado en los últimos 5 años. Entonces metemos las DOMIs de categorías de etnia. Después metemos acción colectiva local, que es un predictor súper fuerte en la literatura y nuestro paper no es la excepción. Encontramos que esto, explica una parte importante y finalmente metemos las 2 variables de incendios para ver cómo afectan, digamos, el coeficiente de tono de piel. Entonces vemos que en general las primeras 3, los sociodemográficos, migración y etnia, tienden a no tener un impacto casi negligible en el coeficiente del tono de piel, ya que metemos participación
participación en las últimas elecciones, que es nuestra medida de acción colectiva local, e incendios. Por ejemplo, el patrón de que en 2010 los tonos de piel más oscuros estaban expuestos a menos contaminación, se aplana un poco, queda más, o la U se hace más cerca a cero. La ventaja para quienes tienen el tono de piel más oscuro, y también en 2016 cuando metemos ingresos baja, digamos, explica una parte de en este horse racing, pues como que le gana un poco a tono de piel. En términos del cambio intertemporal, que vemos este patrón súper claro de entre más oscuro el tono de piel, más aumentó la contaminación durante nuestro periodo de observación. Va bajando poquito conforme vamos metiendo estos predictores de la literatura, pero en general es muy claro este gradiente casi, digamos, lineal, por lo menos en nuestra medida, de tono de piel y degradación ambiental durante nuestro periodo de observación. Entonces, ya que encontramos digamos, estas desigualdades, nos vamos como a tratar de entender los mecanismos. Como les adelantaba, los incendios explican la quema de biomasa, explica el 75% del inventario. Lo que pasa es que aquí también hay, el 50%, ya que incluimos los combustibles sucios dentro de los hogares y otras fuentes naturales, es el 75%, y el resto son otras fuentes fijas y móviles. Pues esto mostraba que teníamos que meter, si queríamos, digamos, adelantar un poco en la literatura, entender los mecanismos para Colombia, teníamos que meter incendios para ver cómo contribuían. Entonces, una cosa interesante es que en 2010 nuestra variable de exposición a incendios explica el 2% de la variación en material particulado entre los hogares. En ese año, justo 2010, fue el primer año en el que se regularon límites para el material particulado y se implementaron leyes y reglamentos que obligaban a los gobiernos a monitorear el material particulado. Entonces, la década de los 2010 fue una década en la que se intentó, digamos, abatir la contaminación. En Bogotá se implementaron una serie de políticas famosas, algunas más funcionales que otras, y digamos, esto debió de haber contribuido al cambio en la composición de fuentes en Colombia. Y para 2016, nuestra medida de incendios ya solita, sin meterle nada más y con todo el ruido que podría tener, porque digamos, lo que contamos son los incendios y no el humo y tal, explica el 20% de la variación en material particulado entre los hogares. Entonces habla de cómo es un fenómeno que adquirió importancia relativa en el tiempo. Para formalizar este argumento, miramos la evolución de la relación entre tono de piel y exposición a la contaminación por incendios, y luego hacemos nuestros análisis de composición metiendo estas variables y las otras. Entonces, separamos incendios rurales de incendios urbanos. Los incendios rurales están en un orden de magnitud más alta, digamos, que los incendios urbanos. En términos de la contribución al inventario total, obviamente no es un orden, sino mucho más, pero claro, los incendios urbanos están más cerca de los hogares, ¿no? Ocurren dentro de su centro poblado. Entonces, esto hace que, digamos, nuestras medidas de exposición es un orden de magnitud, la diferencia entre rurales y urbanos. Entonces, aquí algo que llama la atención es que si bien meter los demás controles explica algunas cosas, y si bien, digamos, en general no es tan lineal como lo que habíamos visto, sino tiende a como achatarse en la última categoría, pero en general se ve que en ambos años
Hay tanto en incendios rurales como urbanos. En general, entre más oscuro el tono de piel, más alta la exposición a incendios, tanto rurales como urbanos. Sin controles, sí se ve que en 2016 la exposición total sube a casi 30 para los hogares, digamos, de tono de piel más oscuros. Entonces sí se ve un incremento, digamos, como en las brechas, aunque nuestros otros controles, como explican parte de este incremento, o sea, los hogares cambiaron en términos en otras cosas, pero digamos, creo que es interesante que el patrón crudo muestra eso. Veo una manita, Rodolfo. Sí, una pregunta, ¿no hay ahí un tema de causalidad? Hablas de mayor exposición a incendios por parte de ciertos grupos según tono de piel, pero ¿no podría correr en el otro sentido que hay más generación de incendios por ciertos grupos con cierto tono de piel? Y los mecanismos pueden ser socioeconómicos, culturales, etcétera, pero no hay ahí un tema de causalidad. Digamos, no estamos tratando de pegarle la causalidad para ningún lado. Es difícil. A ver, si tu hipótesis es, bueno, más bien, hay un par de fenómenos. Uno, hay partes en Colombia donde no hay servicios de recolección de basura. Entonces, incluso relativamente cerca de Bogotá, lo que la gente hace con su basura es quemarla, toda. Entonces, esto, digamos, pues sí, la probabilidad de tener estos acceso a servicios públicos está correlacionada con ingreso, tono de piel, otras formas de marginación, pues esta gente va a estar más expuesta a tener que disponer de sus residuos de esa forma. También podría haber, digamos, distintas, digamos, maneras de ganarse la vida. Hay muchos mecanismos que están en juego. Hay uno muy importante que es que entre 2010 y 2016, que es justo el periodo de nuestro estudio, se firmó el acuerdo de paz. En el acuerdo de paz se les dijo a la gente que se les iban a dar como incentivos para salirse de los cultivos de coca, pero como se anunció antes que iba a ser un programa que se iba a implementar, entonces lo que pasó fue que incrementó muchísimo los cultivos de coca, y para cultivar coca la manera de clear the land es quemar. Entonces queman el bosque y luego ahí cultivan coca, ¿no? Y en general durante el periodo del proceso de paz hubo una reconfiguración, digamos, del cultivo de la coca en Colombia, y también durante ese periodo hubo muchos desplazados. Entonces, digamos, sí hay una reconfiguración del uso del territorio, y el grado de impacto que tiene esta reconfiguración en las personas, pues definitivamente podría estar correlacionado con su tono de piel, ¿no? Con su exposición en el periodo pre a las economías cocaleras, al conflicto, y en general a las economías ilícitas. Entonces, difícil saber, digamos, en términos de AB, de BAA. Más bien es como tratar de, digamos, este paper es como, pues, mostrar qué tiene poder explicativo y que nos puede dar una pista de lo que está pasando en términos como de estas reconfiguraciones que pasaron en Colombia durante este periodo. Luis Ángel. Una duda, o sea, estas figuras que nos estás mostrando son el cambio, o sea, más bien, es la exposición comparada con la exposición del grupo de tono de piel más claro, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y cómo cambió la exposición del grupo de tono de piel más claro en el tiempo? O sea, porque lo que nos mostraste es que se redujo para ese grupo, pero mi duda es si eso implica que si se redujo, entonces todas estas también, o sea, el incremento comparado con esa reducción no necesariamente implica un incremento en la exposición para estos grupos. No sé si me está explicando en términos absolutos.
Sí, hubo incremento. Para incendios no lo he sacado, no lo hemos sacado para incendios. Es una buena pregunta. En términos de contaminación, hay un incremento absoluto que, ¿será que me regreso hasta esa slide? Bueno, no sé si es muy arriesgado, pero digamos, lo que se ve en términos de contaminación, bueno, sí, vamos. En lo que se ve en términos de contaminación es un incremento absoluto grande. Para incendios es buena pregunta. O sea, porque justo o sea, como justo las dos imágenes que trato de reconciliar mentalmente es esta con esa que nos estabas mostrando. Ujú. ¿No? O sea, porque un poco la historia que nos estás diciendo, puede ser por un cambio en la exposición a incendios, en donde los grupos, particularmente los rurales, o sea, el incremento es considerable, son casi 10 puntos porcentuales en la exposición del grupo de tono de piel más oscuro, en la estimación sin controles, ¿no? O sea, no es un incremento trivial. Em, Respecto al grupo más claro, ¿no? Pero mi duda es, ok, pero eso implica que los tonos de piel más claro les pudo pasar esto de mayor número de quemas por la coca, entonces hubo más incendios en su localidad comparado con los tonos de piel más claro, o cómo reconciliamos estas dos imágenes, pues. 100%. Es un muy buen punto. Creo que estaría muy bien tenerla, el raw también, no raw, el absoluto, sin regresión, o sea, como mostrar nada más como estos patrones también para esto, pero no lo tengo y de hecho no lo sé. Te voy a enseñar las descomposiciones que como que hablan un poco, digamos, responden un poquito, pero no tanto, no diría que es lo más concluyente de la vida, pero digamos, nos acercan un poco para allá. Aquí está. Entonces, esta es la variable dependiente es material particulado en cada año. Entonces vemos, como habíamos dicho, que la de tonos más claros era un poquito más alta. De esta diferencia de media unidad, digamos, 0.18 es unidades o microgramos por metro cúbico, se explica por las diferencias y el resto queda por diferencias en los coeficientes. Cuando miramos la descomposición detallada, realmente estos tres predictores estándar no nos están dando mucho en términos de que haya diferencias entre los grupos que puedan capturar estas diferencias en material particulado. La acción colectiva local era una gran, digamos, tanto la parte explicada de diferencia de características como la de diferencia de coeficientes era grande, pero de hecho favorecía, iba como en contra de la brecha neta, es decir que tanto había más participación política entre grupos de tono de piel más oscuro, como que esto tenía retornos, perdón, esa era la primera, como que tenía retornos mayores. Para este grupo, los incendios rurales en ese momento, pues un poco en línea con la regresión sencillita que les comenté, que explica el 2%, no están haciendo mucho acá. La exposición a incendios urbanos sí estaba contribuyendo un poco a la brecha, y el resto es la diferencia entre los y-intercepts, entre tono de piel clara y tono de piel oscura. Cuando pasamos a 2010, el panorama se ve mucho más mixto. Bueno, primero la diferencia bruta es el doble, digamos, ahora perjudicando a grupos oscuros, y la brecha es el doble de lo que veíamos allá. Y digamos, tenemos 2/3 de esta brecha explicada por estas variables. Los incendios, tanto urbanos como rurales, ahora abarcan una parte un poco más grande de la variación, no siempre en la dirección
digamos, en la que nos podrían haber guiado nuestras hipótesis, y marginación empieza a ser, digamos, un poquito más importante. Entonces, digamos, al final, la parte de las diferencias en los y-intercepts entre tono de piel clara y tono de piel oscuro, pues sigue llevándose pues, el pedazo más grande, junto con incendios urbanos, de la brecha, que pues digamos en la literatura, si esto fuera pues una brecha salarial, una brecha de género, pues lo identificaríamos como con potencial discriminación que podría ser sistémica. Ahora, ¿cómo se ve la discriminación sistémica en términos ambientales? Pues hay una gran literatura, digamos, de esto al respecto. Digamos, si en el paper digamos, discutimos un poco sobre, pues, si estos esfuerzos que se hicieron durante esta década de monitoreo, por ejemplo, ambiental, para Estados Unidos se ha mostrado que la ubicación de las estaciones de monitoreo de la contaminación del aire está correlacionada negativamente con el porcentaje de personas negras que viven en los alrededores, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues para mejorar, como dirían por ahí, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, este, por ejemplo, podría ser uno de los mecanismos a través de los cuales, digamos, hay discriminación sistémica. En general, hay literatura sobre no solo el monitoreo, sino también el enforcement de política ambiental puede estar, digamos, sesgado en una manera, digamos, que siga, que se agregue a otras, digamos, desigualdades sistémicas que hay. Me quedan 3 minutos, entonces hicimos muchísimas pruebas de robustez. Quizá la más importante es que nuestros resultados son robustos a no imputar, a usar a hacer clúster de nuestros errores estándar a diferentes niveles, e incluso a solo quedarnos con una observación por hogar del jefe del hogar y hacer todo con solo una observación. Y hay ahí distintas maneras de hacer estas descomposiciones. En general no cambian cualitativamente los resultados. Entonces, pues para concluir, nos importa estudiar esto porque las investigaciones anteriores han encontrado que la exposición a la contaminación, y en particular al material particulado, que es un contaminante que es mi némesis, dirían mis estudiantes, tiene repercusiones de corto y largo plazo en productividad laboral, salud, la acumulación de capital humano, esperanza de vida, etc. Revelamos a través de este estudio una transformación en el panorama de justicia ambiental en Colombia. Este hallazgo de esta reversión de brechas es robusto a la inclusión de controles frecuentemente utilizados en la literatura, incluyendo etnia e ingreso. Parece ser que a nivel, digamos, como un ejercicio de contabilización, la exposición a incendios y la acción colectiva local explican una parte. Definitivamente nuestros resultados falta, digamos, como preguntaban algunos, el tema de la causalidad, falta entender a detalle todos los mecanismos. Nuestra contribución va por el lado de medir algo que no se había medido, y, digamos, en términos de explicación de la variación, proponer algunas cosas en donde habría que poner la lupa, pero definitivamente falta investigar si las políticas de mitigación que se implementaron durante la década que estudiamos afectaron de manera desproporcionada, ya sea por diseño o por accidente, a unos grupos de la población, mientras que beneficiaban a otros. Y dado el impacto del cambio climático sobre la frecuencia y la severidad de los incendios forestales, y dada la constante transformación, digamos, de la geografía de las actividades ilícitas en Colombia, creemos que puede haber el riesgo de que estas desigualdades
que nosotros documentamos pues puedan seguir empeorando en el tiempo, a menos que se entiendan mejor los mecanismos y se implementen políticas para mitigarlos. 230.00. Gracias, y si quieren pasamos a las preguntas, a menos que ya se nos haya acabado el tiempo. Adelante, Laibero. Igual también son unas dudas ahí, más por curiosidad. Una es, ¿qué nivel de detalle está la información de los satélites? Mi duda es sobre la información la descargaste de una página, bueno, de un grupo de investigación que me imagino que tiene un modelo por ahí a nivel mundial, ¿no? Y hace como un entrenamiento de los algoritmos sobre información de todo el mundo, ¿no? Con mallas de, no sé, 10 o 10 kilómetros, no sé. Entonces, más o menos esas estimaciones, ¿a qué nivel están? ¿Qué precisión tenemos sobre el territorio? ¿Me estás preguntando por la resolución? Exacto, la resolución. Y la otra duda sería que me imagino que son como estimaciones, ¿no? Entonces son algoritmos que se entrenan para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, si es que la base de datos es mundial, entonces, ¿qué precisión se tiene para un país en específico, ¿no? Porque cuando entrenas un algoritmo, pues, en principio, pues, ahí está tratando de modelar muchas cosas, ¿no? Y puede que tengas poca precisión sobre un país en particular. Entonces, no sé si haya por ahí alguna discusión sobre qué tan precisas son las estimaciones, ya que si no son muy precisas, pues, podrías generar sesgos en tu modelo, ¿no? Sí, de acuerdo. Si en términos de resolución, la resolución es de 1.1 por 1.1 kilómetros. En términos de los... tratamos de buscar, por ejemplo, para otras cosas que utilizo de satélites, como, por ejemplo, temperatura, sí encontramos, digamos, como papers que comparan, digamos, con mediciones a nivel de suelo, la precisión de distintos productos de datos que hay allá afuera. Para material particulado no encontramos algo así y digamos, el error de medición, pues mientras sea clásico, tendería a atenuar los hallazgos que estamos encontrando. Digamos, el error de medición que nos preocuparía sería el no clásico. De eso, digamos, es difícil es difícil como contestar cuál es la medida del el tamaño del error de medición. Yo creo que justo no hay papers para Colombia por lo escasa que es la red de monitoreo a nivel suelo. Entonces realmente sí, un paper que quisiera como comparar, digamos, comparar como con Ground Truth, tendrían que hacer para Colombia rural tendrían que hacer sus propias mediciones. Entonces, y ese es otro paper, ¿no? Como ir a hacer las mediciones y comparar Van Donkelar con mediciones en Colombia a nivel rural es algo que me gustaría ver. O sea, es algo que se tendría que hacer, pero no lo encontramos ni para Van Donkelar ni para ningún otro producto de datos, y definitivamente es un reto. Anecdóticamente tenemos otro proyecto en el que estamos llevando sensores a comunidades rurales en Colombia porque creemos que la medición a nivel suelo es importante, pero en este momento, digamos, lo único que se puede hacer es decidir entre utilizar AOD y utilizar las estimaciones de material particulado, y definitivamente me parece mucho mejor utilizar estimaciones de material particulado porque están como, digamos, basadas en teoría, ¿no? En ciencia, digamos, para corregir por nubes, para corregir por otras como, digamos, errores que sabemos que siempre tienen las mediciones brutas del satélite.
y bueno, está calibrada también con la información que hay, con la poca información que hay a nivel tierra, calibra los puntos cercanos, digamos, ponderados por distancia. Rodolfo. Sí, me parece que claramente el paper establece que hay una exposición desproporcionada de ciertos grupos de cierto color de piel a las consecuencias en particular de los incendios y que en consecuencia la recomendación de política pública es reducir esa exposición. Pero me parece que falta un eslabón clave para aterrizar un poco más lo que serían estas recomendaciones de política pública. Si imaginamos que los incendios se dan aleatoriamente, pues habría alguna exposición por razones de ubicación de las personas y lo que procedería, digo, si no se va a poder cambiar la ubicación de las personas, es, por ejemplo, una política de vigilancia forestal o de prácticas agrícolas que están relacionadas con los incendios, algo así. Pero si los incendios están asociados justamente a prácticas de las personas que lo sufren, pues la recomendación de política pública es otra. Por ejemplo, si las personas de cierto tono de piel tienen una práctica más frecuente de quema de basura que genera incendios, pues la política pública es muy diferente. No sé si hay manera, a través de ligarlo a otros estudios, pues de establecer esto que ya había mencionado un poco antes, la causalidad de los incendios y si está relacionada con el tono de piel de las personas. No porque el tono de piel evidentemente determine si hay más incendios o no, sino porque está asociado a otra variable que no es observada, alguna práctica cultural, por ejemplo, que genera los incendios. ¿Cómo cuál práctica cultural? Quemar basura. Ah, ok. Porque eso no es cultural, eso es como de, digamos, falta de acceso a los servicios públicos. Es que esa es otra cuestión. No sabemos de dónde quemar proviene. Basura. No, pues no sé, fíjate, no me parece que las implicaciones, digamos, de acuerdo en que tenemos que entender qué parte de esto viene de quemas de basura, digamos, aunque digamos, el componente urbano pues es sobre todo incendios, incendios como de accidentes eléctricos, creo que es la mayoría, y quemas de basura, y la parte rural sabemos que son quemas agrícolas y quemas agrícolas e incendios forestales. Digamos, me parece que hasta ahora nuestros hallazgos implican que las medidas de mitigación de todas estas cosas son importantes. Se necesita en Colombia un sistema más sofisticado de prevención y control de incendios. Se necesita en Colombia mejorar la distribución de los servicios de recolección de basura. En Colombia están prohibidas, están en algunos casos prohibidas y en algunos otros casos reguladas en términos de la distancia a la cual tienen que ocurrir de donde vive gente y todo esto, las quemas agrícolas, pero hay evidencia de que lo que se tiene que mejorar es el enforcement. Dado que tanto incendios urbanos como rurales incrementa la exposición para tonos de piel más oscuros, no me parece que sea fundamental tratar de decir, digamos, son las prácticas culturales de la gente lo que está llevando a
a esta exposición, porque de todas maneras las implicaciones de políticas son mejorar el sistema de detección de incendios, mejorar el enforcement de las políticas regulatorias de quemas agrícolas y mejorar la distribución de los servicios de recolección de basura. Entonces, hay que entender, digamos, que si, por ejemplo, algo que se queda fuera de acá es como si las políticas ambientales, por ejemplo, si el monitoreo desigual que ocurrió en este periodo está detrás de las diferencias de enforcement. Ese es el tipo de mecanismos y de causalidad que me interesa un poquito más estudiar para esta investigación en curso, ¿no? Por ejemplo, entender si como en Estados Unidos, pues se mitigan menos o se hace menos enforcement de la quema de caña que ocurre en lugares en donde vive gente negra y que aparte es una quema particularmente fea en términos como de las partículas que se liberan, porque no hay estaciones de medición en tierra cerca donde vive la gente negra. Ese tipo de cosas. O si se hizo mucho énfasis en políticas urbanas, por ejemplo, durante este periodo, y eso quizá me ayudó desproporcionadamente a ciertas poblaciones y dentro de los lugares urbanos a ciertos grupos. Hoy el gradiente dentro de Bogotá, el gradiente socioeconómico, tenemos esos mapas, porque por ahí empezó este proyecto con Bogotá y luego vimos, esto aplica para toda Colombia, pero empezamos por Bogotá y en Bogotá es hasta visual el gradiente de entre ingreso, que va de más alto a más bajo, y la contaminación va de más baja a más alta, así, digamos, a nivel, es muy visual el caso para Bogotá, y pues hay mucho que aprender sobre por qué, sobre qué es lo que nos llevó, digamos, a estar en este panorama de justicia ambiental. Sí, nada más una cuestión. Lo de prácticas culturales realmente no es el tema, sino alguna variable no observada que está asociada al tono de piel, que puede ser precisamente que no haya enforcement de algunas medidas por falta de recursos o porque las políticas públicas son defectuosas justamente para ese grupo. Puede haber muchas razones, pero justamente la idea es si las características de las personas llevan aparejado por estas variables no observadas el propio riesgo que tratamos de mitigar. De acuerdo. No, ese está dado totalmente de forma externa y es otro tipo de acciones, ¿no? Eso tratamos de hacer con la descomposición. A mí, con tanta variable que metimos en la descomposición, digamos, me parece difícil imaginarme, digamos, este tipo de inobservables que sería lógico que tuvieran un gradiente de tono de piel y que no fuera y que no fuera una discriminación sistémica, ¿no? Que uno dijera, claro, es que la gente de tonos de piel más oscuros tiene preferencias que las llevan a esta variable no observada que conlleva una mayor contaminación del área, dado que ya metimos todo lo de ingreso y marginación, dónde viven y todo esto, digamos, me cuesta trabajo imaginarme algo que no fuera como una red flag, pero digamos, se necesita responder esa pregunta, ¿no? Definitivamente. Roberto. Gracias, Sandra. Nos haces pensar mucho. O sea, yo digamos, estaba tratando de entender, ¿no? O sea, no tanto el mecanismo, sino porque, o sea, a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, como decías al final, se mete urbanización, se mete marginación. Yo no sé si ese componente o esos componentes capturan cosas como densidad poblacional. Estaba pensando si eso es un factor importante, y más bien en lo que yo estaba pensando es en una dimensión distinta, ¿no? Que es lo que yo hacía en el doctorado, que es estaturas de población, y tú estás pensando en la revolución industrial
y entonces la gente migra y tú haces ese control, ¿no? Movers, no movers. La gente migra a Londres, pero no llega a una ciudad que tiene servicios públicos y en realidad conforme va creciendo la población, no es que haya una mayor urbanización, sino lo que empiezas a tener son derramas en los outskirts de las ciudades, ¿no? Y eso te lleva a situaciones como la que estás describiendo, ¿no? No tienes servicios de recogida de basura, exposición al aire mucho mayor, pero la población más concentrada en menos metros cuadrados. Entonces, digamos, después de decirte todas estas cosas, mi pregunta es en torno al tema de densidad poblacional. Lo que tenemos es grado de urbanización. Uy, se me acaba de olvidar así en esta última versión. Es que le hemos mejorado en el tiempo. Grado de urbanización y es continua. O sea, según yo, es densidad. Ajá, es densidad. Porque habitantes, pero para ser comparable, según yo, Ricardo, según yo, nuestra medida de urbanización es ya una medida de densidad de población, pero a nivel municipal. Ok, sí, eso es importante, ¿no? Porque, digamos, ahí el punto es, o sea, no es que nos repartamos el aire contaminado, ¿no? Sino todos nos respiramos ese aire, ¿no? Entonces, el tema de densidad me parece que sí es, o sea, que digamos en sus medidas de urbanización y toda esta parte, sí esté contenido, sí está incorporada la parte de densidad. Sí, si no me recuerdo, justo lo cambiamos para que fuera densidad versus como urbano-rural, para tener una cosa como más continua y que sirviera para hacer las descomposiciones de mejor manera. Está bien, gracias, Sandra. Gracias. Si no tienen una pregunta ahí en la Ibero, yo tengo una pregunta. Nada más una cosa súper rápida. Las mediciones que sacan de contaminación promedian todo un año, promedian un mes, ¿es cierto momento del año o cómo se obtienen? Estas son estimaciones anuales. Digamos, el producto de Brandon Keller son estimaciones anuales. También está la versión mensual, pero digamos, el producto como tal es como la foto del promedio anual. ¿Y por qué no sacaron las estimaciones de 2013? ¿Eran muy parecidas o...? No están en la presentación, pero están en el paper. Pero sí las tienen. Queda como el medio de 2010 y 2016. Queda como acá. Bueno, sale, gracias. Gracias. Creo que Luis Ángel tenía otra pregunta. Sí. Yo tenía una rapidísimo, nada más, perdón, Luis. O sea, perdón. Oye, Sandra, nada más es una sola vez la medida de tono de piel, ¿verdad? Es decir, es la de 2013 y ya. Sí. Ok, está bien, gracias. Sobre eso, digo, no sé cómo sea el tamaño de muestra de la ELCA, pero, o sea, mi curiosidad es sobre si hay la posibilidad de hacer interacciones entre ya sea la categoría étnica racial declarada y el tono de piel, o y ver si hay un efecto diferenciado para el mismo tono de piel, pero diferentes identidades étnicas, ¿no? O sea, si alguien de tez clara que se declara indígena está más expuesto que alguien de tez clara que se declara no indígena, por ejemplo, ¿no? Porque eso puede darte una idea también o sea, pues, te permite identificar de mejor forma qué grupo es el que está siendo afectado, ¿no? O sea, son los indígenas de tez oscura, son los afrocolombianos que declaran los tonos de piel más oscura. Entonces, ¿qué está afectándoles particularmente a esos grupos que no le está afectando a los otros grupos de tez más oscura, ¿no? Sobre todo considerando pues, los patrones también de sorting regional, y el legado histórico de esos patrones, ¿no? O sea, no es lo mismo necesariamente alguien que se declara de tono de piel clara, pero que no se considera indígena, a alguien que se considera indígena y está declarando el tono de piel claro.
De acuerdo. En el paper, lo que hicimos fue, y de hecho es una gráfica. Ay, aquí está. Me salté esta, me salté esta slide, como es igualito, o sea, como se parece a esta. O sí les enseñé esta donde usamos etnia, no, ¿verdad? No. Te digo que está muy sensible este mouse nuevo que tengo y con que me salté. Lo que hacemos, pero a lo mejor vale la pena meter tono de piel. No contesta totalmente tu pregunta, pero me acordé de que no les enseñé esto. Interesante, me parece que cuando utilizamos etnia, encontramos algunos patrones que hablan de esta, digamos, como reversión de la brecha. Sí encontramos que, digamos, que los afro tenían, en términos de patrones crudos, menos exposición, junto como los indígenas, pero que los controles, digamos, de participación política e incendios lo mitigan. Terminan aquí con exposición más alta, pero aquí es donde se vuelve como ambiguo. Como les enseñé, no son tan diferentes los indígenas de los que, en términos de su distribución de tono de piel, de los que dicen que ninguno. Entonces, pues cuando vemos, no sabemos quién es este grupo de ninguno, y entonces están aquí junto con los indígenas, con los que en 2016 terminan teniendo mayor exposición. Y en términos del cambio, son los que tienen los cambios peores, y todos, respecto al grupo que se autodefine como blanco, todos tienen incrementos mucho mayores relativamente de contaminación. Creo que estas cosas, esto habla un poco de lo que decías de la importancia del cruce entre tono de piel y etnia, y como tratar de ver, bueno, a lo mejor este grupo indígena parece ser como igual que el blanco, que ninguno, pero quizá cuando metemos tono de piel podríamos ver como otro gradiente, ¿no? Que quizás sí podríamos entender qué es lo que está pasando. Me parece interesante, pero no lo hemos hecho. Ya. Y un poco un follow-up de eso. Esos de ningunos, ¿han tratado de caracterizarlos? O sea, porque en el caso mexicano, por ejemplo, lo que ves es que dependiendo del criterio que utilices para determinar si una persona es indígena o no, te da un número bien diferente de la proporción de población indígena, ¿no? Y si usas autoadscripción, la escolaridad promedio tiende a subir un poco, justamente porque hay muchas personas que reclaman la identidad, que es algo que también pasó en el censo más reciente, si no mal recuerdo, con las poblaciones afromexicanas, que quienes estaban reclamando la identidad de afromexicano como tal eran personas un poco más educadas que lo que te haría esperar resultados cuando ves por tono de piel, que no necesariamente implica este reclamo de la identidad, ¿no? O sea, porque pues, no es lo mismo contestar un censo y decir sí soy afrocolombiano a decir no, yo no soy ninguna, ¿no? Aunque tengas el mismo tono de piel, ¿no? Total. Entonces creo que igual y sí valdría, digo, esto es para otro artículo, aprovechando que tienen la base y si no lo han hecho, pues igual está interesante. O sea, quién te está contestando que es ninguno? O sea, mi sospecha es que muy probablemente sea una población de escolaridad promedio, tal que pues sea como la narrativa cultural de Colombia, ¿no? Sí, un poco pensando en la narrativa del mestizaje. Pero habías presentado una gráfica de quiénes eran los ningunos en términos de su distribución de tono de piel, ¿no? Sí, de tono de piel sí, lo que Ajá, hemos hecho. ¿y esa te salió distinta Pues está al resto? interesante que son casi iguales que los mestizos en Ajá. términos de distribución de tono de piel, pero quizá iría en línea con la hipótesis de Luis Ángel en términos de que, bueno, mestizo es una identidad que uno reclama, y reclamar identidad viene de procesos que requieren capital cultural, y pues tiene sentido ahí que veamos como más alta la contaminación eh, para quienes están en ninguno, si pensamos como capital cultural en correlación con otras maneras de marginación, aunque en términos del cambio realmente queda súper flat cuando utilizamos etnia, excepto indígenas, que es para quienes más subió.
Una última pregunta, ¿alguien? No, muchísimas gracias. ¿Quieres cerrar? Bueno, pues si quieres, voy cerrando, o Roberto. Digo, cierra Víctor. Tenemos 4 minutos, entonces nos da tiempo de cerrar contigo y dar las gracias, Sandra. Bueno, pues, entonces, pues muchísimas gracias a Sandra. Realmente un tema muy provocador. Sí, yo creo que, bueno, personalmente yo me quedé con más dudas, pero más bien es como de pensar cómo justamente esos mecanismos que estaba hablando Rodolfo, y yo creo que todavía tenemos que explorarlos. Pero en todos modos, en términos de menciones, increíble. Muchas felicidades. Y pues bueno, pues a todos los que nos ven ahora o en las transmisiones, muchísimas gracias. Esperemos que haya sido muy interesante para ustedes. Y pues los invitamos a este nuevo semestre. Vamos a tener otras 2 sesiones, una en octubre y otra en noviembre. Ojalá que podamos contar con su presencia. Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales, donde les iremos avanzando cuándo van a ser y dónde pueden estarla siguiendo, tanto en las redes sociales del CEI, en @CEI. Sí, es @CEI nada más, ¿verdad? En Twitter. Y en el caso también la de Equide, @equide.ibero. Y no sé si por ahí Luis tenga sus propias redes. Y pues muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias otra vez por su atención, por sus preguntas, por sus comentarios y por el espacio. Me pareció muy interesante escucharles, platicar con ustedes y pues estamos en contacto. Y cualquier cosa, pues ahí está también mi correo.